Muy bien. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Un saludo cordial a cada uno que nos está escuchando. Muy buenos días, escuela. ¿Cómo amanecieron hoy? Regálenme un saludito. Prendiendo la cámara, por favor. Buenos días, bendiciones. Ahora no puedo prender la cámara. Ok, listo. Pastor Manuel, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanecen todos? Muy bien. Anita, en Medellín también, buenos días. Estamos leyendo el primer libro de Samuel. Vamos ya en el capítulo 13. Y estamos mirando cómo Samuel recordó lo que el rey Saúl recordó lo que Samuel le había dicho 2 años atrás. Cuando llegues a Gilgal, me espera 7 días. En eso estamos. Vamos a estudiar. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. A ver si recordamos cómo es, porque fueron varios días donde no estuvimos compartiendo. Sí estuvimos enseñando, pero no estuvimos compartiendo. ¿Alguien me puede decir si logran ver el video, por favor? ¿Se logra ver ahí la pantalla, si son tan gentiles? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Muy buenos días. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Les invitamos de lunes a viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento, y en nuestras redes sociales, en YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral. Los invitamos para que en YouTube usted nos agregue, micrófono, Pastor Manuel, para que nos agregue en YouTube y pueda comenzar a seguir esta nueva etapa por varios cambios. Lastimosamente, si alguna persona nos ha estado buscando en YouTube, la página de YouTube fue borrada totalmente. Más de 1000 videos fueron borrados porque somos políticamente incorrectos. Bueno, ya me di cuenta que no quieren prender la cámara. ¿Dónde está Marelvis? No, es que están muy ocupados también, ¿cierto? Los entiendo. No veo sino a Anita por allá en la oscuridad. Anita no puede hablar. Saludos, Ana, el Señor te bendiga. Muy bien. Prenda la cámara. Pastor Manuel, el botón. ¿Qué pasó? Gloria al Señor Jesús. Estamos entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Se me está olvidando ya la práctica, ¿verdad? La práctica 28 de noviembre del 2022, 5:03 de la mañana. Y vamos a estudiar primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 13, recordando que Saúl, el rey Saúl había sido ungido, y el rey Saúl pensaba que había hecho bien. ¿Por qué? Usurpó una función. Saúl le dijo, me esperas cuando llegues a Gilgal. 2 años antes había sido dada esa orden. En el capítulo 10 usted puede leer esa orden. En el capítulo 10 le dice, bueno, usted va a llegar en el versículo 2 al sepulcro de Raquel y allá va a encontrar a unas personas que le van a decir que ya se halló las asnas de tu padre. En el versículo 3 vas a llegar a la encina de Tabor, ¿sí? Y vas a encontrar 3 hombres que tienen alimento y te van a dar. Eso sucedió así. En el versículo 5 le dice, ahora vas a llegar a la guarnición de los filisteos en el collado de Dios, o sea, en el monte de Sión,
que le pertenecía a los filisteos, y allá te va a pasar esto, vas a encontrar unos profetas, vas a ser mudado, y de ahí en adelante vas a poder hacer lo que quieras. Después le dice, ahora, cuando usted llegue a Gilgal, me espera 7 días para que yo le diga a usted qué tiene que hacer. Llegamos al capítulo 13 y precisamente dice el versículo 1, ¿quién lo puede leer por favor si es tan amable? Primer libro de Samuel 13:1. Bueno, vamos a recordar cómo era que yo hacía por aquí. A ver, vamos a quitar esto. Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. ¿Quién lo lee, por favor? Y por acá. Bueno. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Hasta ahí, por favor. Micrófono. Muchas gracias. Ya había pasado 2 años. Ahí dice claramente el texto que en el capítulo 13 ya Saúl había reinado 2 años, ¿cierto? Había pasado 1 año de cuando Samuel en otra parte, en otro lugar, no en Gilgal, había vuelto otra vez a hablar con el pueblo y decirles que Saúl era el rey, porque no querían obedecer. Ahora viene una guerra especial donde precisamente llegaron a Gilgal. Y en Gilgal es que Saúl recordó que tenía que esperar 7 días. Y nótese el versículo 6 en adelante. ¿Quién puede leerlo, por favor? Bueno, yo quiero preguntar con mucho amor quién está por aquí, quién más está por acá. No, pero es que la mayoría están ocupados. Manuel, ¿por qué no prenden la cámara? América está ocupada, están haciendo cosas, Gladibet no puede porque se le descarga el celular, Marelvía está atendiendo a los niños, está escuchando, Lice del bebé, Edelmira se le pierde la señal, Marle ni se diga. Pastor Manuel, ¿está por ahí? Bueno. Sí, señora, aquí estamos. Ahí hay un botón que dice cámara, please. Bueno, versículo 7, 6, ¿quién lo lee, por favor? Y 7. Versículos 6 y 7 de primero de Samuel. Sí, señora. Capítulo 3. Sí, capítulo 13. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Siga. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hasta ahí. Interesante esa parte. Nótese que la orden había sido dada 2 años atrás. La orden fue dada 2 años atrás y él la recordaba. ¿Cuál es el problema? Que empezó el pueblo de los enemigos, comenzaron los filisteos a arreciar, a apretar. En el versículo 5 dice que subieron como la arena del mar 6,000 hombres de a caballo y 30,000 carros. Eso era un montón. Entonces imagínense. Interesante que en el versículo... A ver, vamos a leer un momentico el versículo... 3 escuadrones, otro escuadrón y en toda la tierra. Versículo 19, ¿qué dice? Por favor. Rápidamente, si son tan gentiles.
Sí. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Qué dice el 20, por favor? Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Nótese que entonces no hay espada, no hay lanza, no hay jabalina. ¿Y con qué ellos estaban peleando? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Con qué estaban peleando los filisteos? Los de Israel no tienen armas. En cambio, los filisteos, ¿qué tenían? Otra vez el versículo 5, por favor. Estaban con asadones. ¿Cómo? Tenían asadones. ¿Quiénes? Los israelitas. Los israelitas tenían asadones. Muy bien, tenían palas, hachas. ¿Y los otros qué tenían? Versículo 5. Tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo. Imagine usted salir con un hacha, con un palo y encontrarse con eso. Por eso es que el versículo 6 dice que al verse en estrecho, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se escondió. ¿Cierto? Humanamente hablando, eso lo haría cualquiera. Es más, hermanos, humanamente hablando, mi recomendación es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, ¿verdad? No hay que tener miedo, pero si le llegan a sacar un revólver en un robo, no se ponga de héroe, sea prudente. Lo que estoy hablando es que humanamente lo que hicieron los israelitas, que comenzar a huir, es normal. Alguien que lea por favor el versículo 8, 9. Ajá. Ellos dijeron, mejor aquí correr, y que digan que aquí corrió, que aquí murió. Bueno, realmente Bueno, 8 y 9. no corrieron, se escondieron. Claro, se escondieron. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado a favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hasta ahí, por favor. Mas Interesante, esta parte es hoy día se sigue cumpliendo. Hoy día debemos entender que hay unas funciones. ¿Cuáles? Unas funciones que son de Jesucristo y otras funciones que son nuestras. ¿Qué pasó? Me llama la atención y lo reiteré en la clase pasada y lo seguiré reiterando y repitiendo. Me llama la atención que Saúl llegó a Gilgal y se acordó que tenía que esperar 7 días. Lo que sucede es que como el día se estaba acabando, el pueblo estaba desertando y él dice preciso, voy a ir a la guerra y no he implorado el favor de Jehová. Entonces yo voy a hacer los sacrificios. Y se le olvidó el mandato de Samuel en el capítulo 10. Quédate 7 días. Cuando llegues a Gilgal, me esperas 7 días. Cuando yo llegue a ti, ofreceré holocaustos y te voy a decir qué voy a hacer. Váyanse por favor otra vez al versículo 10. Al capítulo 10, por favor. Capítulo 10. Versículo 8. ¿Quién lo lee, por favor? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8.
¿Qué dice? Ahí. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Qué sucedió? Que Saúl obedeció una parte de las 3. Dígame las 3 partes, hermana Marjorie, si es tan amable. ¿Cuáles son las 3 órdenes? Cuando llegue a Gilgal, ¿qué pasa? Primero él iba a llegar a donde él, para Ajá. ofrecer holocaustos. Holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Ofrendas de paz, dijo que esperara 7 días y esperar la orden de... Eso. Entonces nótese que Saúl esperó uno de los 3. O sea, espérese 7 días. Yo sacrifico ofrendas de holocaustos y ofrendas de paz. Y le digo qué tiene que hacer. Y Saúl llegó y dijo, no, yo voy a hacer la parte de las ofrendas. O sea, yo voy a ir adelantando, yo le voy a ir dando una ayudita a Dios. Ay, hermano, no sé si usted ha escuchado, muchos predicadores hablan de las ayuditas a Dios que el hombre le da. ¿Cuántos han escuchado predicaciones de esas? Buenísimas. Entonces comienzan a hablar de gente como Sara, que quiso darle un empujoncito a Dios. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Sara? Sara le dice a Abraham, bueno, Abraham, hace 10 años atrás había una promesa. Hace unos años atrás Dios te dijo que te iba a dar un hijo, ¿cierto? Y que ese hijo iba a heredar todo lo tuyo, que no iba a ser el criado, Eliezer. Yo te voy a dar una ayudita porque es que yo no puedo tener hijos, ya soy de edad avanzada, la costumbre de las mujeres se me fue. Hagamos una cosa, llégate a mi concubina, la egipcia Agar, y cuando ella vaya a dar a luz, yo la siento en mis piernas. Esa era la costumbre, dice ahí, conforme a la costumbre de esa época, la sentaba en las piernas, la mujer puja y recibía a Sara el bebé, como si estuviera pariendo Sara. Eso sucedió, una ayudita que Sara le quiso dar. ¿En qué terminó esa ayuda? Esa ayudita que después recibió el nombre de Ismael, junto con otro sobrino, con un nieto de Abraham, llamado Esaú, son los padres del Islam, son los padres de los musulmanes, son los padres de los, bueno, originalmente de Arabia. Esa ayudita hasta el día de hoy le da plomo literal a Israel todos los días. Busca la muerte de Israel. Les voy a ser muy sincero, mis amados hermanos, no le den ayuditas a Dios, que Dios no necesita ayudita, no necesita atajos. Espérese el momento. Y hablábamos de eso, hablábamos de personas que, mire, hay gente que llega a alguien, le profetiza, tú eres siervo de Dios, tú eres sierva de Dios. Dios te va a llamar a las naciones, Dios te va a llamar al servicio, bueno, en fin. Y ya quieren montar su propia iglesia. Y hasta dividir la que hay, porque es que son míos. Esos son míos. Como si los hubiera comprado él y fue Jesús con la sangre suya que los compró. No son tuyos, ustedes no me pertenecen. Esta escuela no es mía, entonces mi escuela. No. Hay gente que le quiere dar ayuditas a Dios, entonces como él me llamó al ministerio, pues vamos ya sino olvidando que antes del ministerio tiene que haber una preparación. Jesús llamó a cada uno de los apóstoles con nombre propio y le dijo, Mateo, sígueme.
Ustedes, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, que es el mismo nombre, caminen, vamos. Y empezó a caminar con ellos todos los días durante 2, 3 años. Camine, camine, aprenda la sana doctrina. Por esa razón es que hoy tenemos tantas iglesias con mala doctrina. ¿Por qué? Por no esperar. Ese fue el problema de Saúl. Saúl no esperó, entonces la orden era: yo descenderé a ti, ofreceré holocaustos y sacrificios de ofrenda de paz, esperaré 7 días, espérame 7 días, yo vengo y te digo qué es lo que hay que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Si usted lee el capítulo 13, en el versículo 12 dice: me dije, está hablando Saúl, descenderé los filisteos contra mí a Gilgal, descienden los filisteos, no he implorado el favor de Jehová, o sea, no he presentado sacrificios. Y me llama la atención que dice: me esforcé. Interesante. Es que mire, yo lo hice, yo trabajé duro para este ministerio, trabajé duro para poder sacar esto adelante. El problema es que no estás preparado. Y el problema de levantar congregaciones sin doctrina es que la gente oído no crece espiritualmente, se vuelven enanos espirituales. Entonces hoy, esto lo digo con amor, sin ofender a ningún pastor que está trabajando duro, pero hay pastores que se preguntan qué es lo que pasa, que la iglesia viene, trabajo duro, se llena y después se me vacía otra vez. Y vuelve y se llena y se me vacía y me toca estar dándole. ¿Usted conoce gente así o no? Si algún pastor me escucha y sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, esto porque está tan oscuro. Un momentico. Bueno, ¿por qué hay iglesias que tienen que estar haciendo a cada rato eventos? El evento del mes de enero, el evento del mes de febrero, y siempre invitando predicadores de afuera, siempre invitando cantantes famosos, gente de las redes para que se llene la iglesia, pero como no hay doctrina, porque nótese el error, hoy hay cristianos que enseñan que el alimento del cristiano es la oración, y eso bíblicamente es equivocado. Hay una canción, quién sabe cómo es que dice: Dios no, oración es alimento. ¿Ha escuchado hablar eso? Sí, se ha escuchado esa canción que dice: alaba, alaba. La canción es hermosa. Una canción lo pone a uno como a vibrar, ¿cierto? Con emoción. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no sé por qué el autor de esa canción dice que la oración es alimento. Hay 2 errores ahí. El primer error parte que si la oración es el alimento para Dios, para que Dios se alimente, ese es un concepto griego. ¿Sí? No digamos nombres, dejémoslo ahí. No sea que nos quiten el canal como la vez pasada YouTube nos borró el canal. Nótese lo siguiente: los griegos eran los que enseñaban que si Zeus y el Olimpo no recibían oración, iba a desaparecer el Olimpo, desaparecía el dios, se debilitaba el dios. Por eso cada vez que el pueblo se ponía necio y grosero, entonces ellos le mandaban al Kraken o le mandaban a algún demonio, algún espíritu, para que los atacaran, y ellos volvieron otra vez, y Dios ayúdanos, dioses ayúdanos, y ofrecieran sacrificios humanos y tal. Entonces ellos se alimentaban, esos dioses se alimentaban. Véanse cualquier película de dioses y se darán cuenta que cuando el pueblo deja de adorarlos, ellos se debilitan. Yo no sé si el autor está hablando de eso, espero que no. Yo creo más bien que el autor, equivocadamente haciéndolo,
Sí, la película Perseo y eso, la película de los Furia de Titanes, habla mucho de eso. El autor de esa canción puede ser que esté diciendo que es alimento para nosotros. Bueno, ahí sí hay otro error, porque la Biblia dice que nuestro alimento, ¿cuál es? Oído, en ninguna parte de la Biblia se enseña que nuestro alimento es la oración. No hay un versículo que diga que nuestra oración es nuestro alimento. En cambio, la Biblia sí dice que nuestro alimento, ¿cuál es? ¿Quién me lo puede decir? La palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y esto es importantísimo saberlo, ¿sí? Importante saberlo para nosotros poder dejar a un lado los errores doctrinales. ¿Me hago entender? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice, por favor? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se da cuenta que ese sí es el alimento, no solamente dice que es leche, sino que hace crecer. Quiero hacer entender eso porque voy a decir esto con amor. Mire, quiero que comprendan que mi deseo no es tener un dedo juzgador o estar con la reglita para arriba y para abajo midiendo a todo el mundo su predicación a ver si... No. Es con el ámbito de crecer. Por eso es que hoy, en muchas iglesias nuestras, hoy, se dedican más a orar que a leer la palabra. Hay iglesias que oran. Hay predicadores, hay siervos de Dios que oran, excelente. Pero cuando vas a la palabra y a la doctrina, no conocen la doctrina. Si tan solo hubieran leído el capítulo 14 del primer libro de Corintios, no estarían con la ¿cómo es, hermana Marelvi, el nombre? ¿Recuerda o no? ¿Cuál es el nombre que estudiamos el sábado? A ver, apréndanse esto que el sábado aprendimos. ¿Cómo? Se me olvidó. Glosolalia. Espera. Glosolalia, sí. Lenguaje ininteligible con palabras inventadas y una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales. Cuando el sábado estamos estudiando con la hermana Marelvi la historia del pentecostalismo y esos movimientos que se van tras las sensaciones que produce supuestamente el Espíritu Santo en el cuerpo, como el erizar la piel, ¿sí? Que se me erizó la piel, la persona piensa que el Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que no. La Biblia dice por allá en Job, capítulo 4, si no estoy mal, déjenme busco aquí en mi Biblia, que es un fantasma, que realmente es un demonio, que no es por el Espíritu Santo. Sí, señor, Job capítulo 4, y lean el versículo 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Job capítulo 4, versículo 14. Déjenme buscarlo acá. Por eso caemos en errores. Job, me pasé. 4:14. ¿Qué dice? Buenas. Por favor, rápido, si son tan amables, que el tiempo apremia. ¿Qué dice? 4:14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Versículo 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Ese será el Espíritu Santo? ¿Qué dice el versículo 16?
Versículo 16, por favor. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma Hasta ahí. cuyo rostro yo no conocía. Hasta ahí. Entonces nótese el error, la falta de doctrina. Porque la oración no es alimento. Mucho cuidado. El alimento, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. No, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Es la palabra, es la leche espiritual. Vámonos un momentico para Hebreos 5, versículo 12. ¿Quién lo lee, por favor? Para ir quitando esos pequeños errores que hacen daño, porque hoy, lastimosamente, la iglesia ha dejado a un lado la importancia de la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 12 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles Un momento, son los perdón, hermana Yadira. Perdón, hermana. Alguien tiene el micrófono abierto. el micrófono. Le agradezco los micrófonos. agradezco los micrófonos. Otra vez, hermana Yadira, Otra vez, hermana Yadira, por favor. por favor. Porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de beber leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, nótese que está diciendo... Yo no sé, algo pasa, hermana Yadira, que rebota la voz aquí. Ojo, nótese que ahí habla de leche espiritual, pero también dice que es alimento sólido, o sea, hay que darle, si usted sigue los rudimentos, y hablábamos el otro día en la reunión del sábado en la noche, decía el pastor Manuel, ¿cómo es posible que todas las reuniones están sacando a los demonios de la iglesia? Siempre que abren empiezan a atar a este demonio, a este demonio, a este espíritu, y siempre es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿ahí quiénes viven? ¿Hijos de Dios en esa congregación o es que ustedes se van y se meten los demonios? Hay que sacarle los demonios siempre a los mismos, y siempre los mismos son los que caen al suelo, y siempre los mismos son los que se reboten. O sea, ya llega un momento en dejar esos rudimentos, ¿sí? Porque precisamente el versículo 12, ¿qué dice? Ahí, lea el 12. Son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿sí? Y tenéis necesidad, y habéis llegado a tener tal necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya un momentico. Capítulo 6, versículo 2, ahí enseguida, por favor, enseguida de Hebreos. Capítulo 6, versículo 1 y 2, hermanas, si es tan amable, por favor. Capítulo 6, versículo 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Versículo 2. De la doctrina de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta ahí, nótese. Nótese. Arrepentimientos de obras muertas. Hablar de la fe. Hablar del bautismo. De estar imponiendo manos. De la resurrección de los muertos.
del juicio venidero. Todo eso es primaria, rudimentos. ¿Qué significa rudimentos? La base. Cuando uno echa la base, ¿dónde está el hermano, el pastor Manuel, que no lo veo? Pastor Manuel, cuando uno echa la base, esa base es rudimentario, es un material rudimentario. Usted no va a echar a poner pilares y la base de una casa en diamantes, ¿verdad? Son materiales rudimentarios. Ya cuando empieza a levantar la edificación, ahí sí empieza a utilizar una buena baldosa, empieza a utilizar algo bien bonito. Entonces, los rudimentos, estamos en la iglesia con rudimentos. Entonces tenemos la hora, después de años de estar en el evangelio, enseñarle a unos cristianos cuál es la diferencia entre el arpazo y la parucía. Y usted le dice, bueno, nosotros que estamos esperando, el arpazo o la parucía, no tienen idea. Y cuando usted profundiza, se da cuenta del error. La mayoría está esperando la parucía, dejando a un lado el arpazo. Si alguno no tiene idea de lo que estoy diciendo, le invito a que me envíe un mensaje y yo le enseño con mucho gusto eso, para por fin dejar los rudimentos a un lado y comenzar a ¿qué? Ya hablar de cosas sólidas, de cosas pesadas, de Gog y Magog, que si usted nota, los pastores, los predicadores de internet están diciendo que ya viene la guerra de Gog y Magog. Y mi pregunta es, señores, ¿no leen la Biblia? La guerra de Gog y Magog está en el capítulo 20, versículo 7 en adelante, de Apocalipsis. Y los primeros 7 versículos del capítulo 20 es el milenio. ¿Cómo me va a decir usted que la guerra de Gog y Magog ya viene cuando no hemos pasado el milenio? ¿Se dieron cuenta? Y más de uno dice, oiga, sí, a mí me lo han predicado. Yo he escuchado eso. Entiendan que hay unos órdenes. Ese fue el problema de Saúl. No está adoctrinado. Tráiganme, ¿cómo es que es? Una oveja. Vamos a hacer sacrificios de paz. Entonces, sacrificios de paz. Entonces, vámonos todos. Pero un momentico pongo aquí. Vámonos todos para Levítico. Váyanse para Levítico. Levítico capítulo 3. Entonces Saúl llega y dice, bueno, sacerdotes, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es Levítico capítulo 3? ¿Qué dice Levítico capítulo 3? ¿Habla de qué? De las ofrendas de paz, ¿cierto? Entonces dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz y se hubiere de ofrecer ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto le ofrecerá ante Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Eso fue lo que hizo Saúl. Venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Un momentico, ¿dónde es el tabernáculo? El tabernáculo no es en Gilgal. El tabernáculo en el monte de Efraín, en el monte de Silo. ¿Qué está pasando? Que ya ellos el tabernáculo lo tenían olvidado. ¿Dónde está el arca del pacto? El arca del pacto está olvidada. ¿Se dan cuenta? Saúl estaba haciendo lo que bien le parecía. Por eso Samuel le dice, espérame 7 días, yo hago sacrificios y te digo qué debes hacer. Mis amados hermanos, se cuentan por montones los cristianos que diariamente hacen cosas y Dios no le ha dicho que los haga. Personas que no están dejándose capacitar y se van de una vez al ministerio. Entonces, como se metió el mundo a la congregación, traemos planes de crecimiento y manejamos la iglesia como si fuera una empresa. Administrativamente hablando, se maneja la iglesia como una empresa y se maneja la iglesia como un club social, donde nosotros debemos hacer que cada persona se sienta bien y se sienta amigable. Cuando usted se da cuenta,
que la iglesia realmente no es tan amigable, si somos amigos, pero lo primero que usted hace con una persona que llega a la congregación es hablarle ¿de qué? De la salvación de Jesucristo. Ajá, ¿eso qué significa? Que Jesús nos amó y murió en la cruz del Calvario. Ajá, ¿y qué pasa? Y nos vino a dar la salvación. Sí, pero la parte que no nos gusta es que cuando decimos Jesús nos amó y dio su vida en la cruz del Calvario, es a Jesús lo azotaron por nuestros pecados. A Jesús lo escupieron, lo abofetearon. Esa parte no nos gusta. Y ¿sabe qué, mi amigo, mi amiga que me está escuchando? Usted es el culpable. Yo soy el culpable. Hay que hablarles del pecado. No les hable del pecado porque se nos va. ¿Alguien me dice mentiroso? Lo invitan a uno a predicar y le dicen, ¿y de qué va a predicar, hermano? Entonces sacan el bosquejo, ¿no? Mira, aquí está el bosquejo, mire, pastor. Mire, es que yo quiero que usted predique de esto. Conmigo sí se chocan porque yo le digo la verdad, no tengo ni idea. Yo solo sé que yo llego allá, le oro al Señor y el Señor empieza a mostrarme. Bosquejos no llevo, a menos de que sea una conferencia. Ya cuando me invitan a una conferencia, ya es el tema de drogas, del tema de SIDA, de aborto, ya es el tema de razones y emociones. Bueno, yo ya sé que es una conferencia y es ese tema. Pero cuando a mí me invitan y me dicen, venga y predique, yo no tengo ni idea. Ay, hermano, ¿usted no se prepara? Sí, todos los días me preparo, y todos los días estoy aprendiendo, y todos los días leo. Pero ¿qué le voy a decir? No sé, allá machaco las uvas y les doy vino nuevo, allá. Yo no vengo y hago el vino hoy y dentro de 5 días se lo llevo. No, ya ese vino está fermentado. Ya está adulterado. Al Señor le gusta el vino nuevo, el recién machacadito. Y eso va para los pastores que hacen la cena del Señor. No lleven vino fermentado. Machéquenlo ahí mismo y sírvanlo ahí mismo. Esa era la cena del Señor. Ojo, volvamos otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 13. Dice el versículo 12, me esforcé y ofrecí holocausto, y la respuesta de Samuel es, locamente has hecho. Pero ¿por qué loco? Si yo lo hice con amor, sí. El problema no es si lo haces con amor, el problema es si lo haces conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Susa? Susa llevaban el arca en vacas, primero que no se lleva en vacas. Y el arca se ladea, rum, y va para el piso el arca. ¿Qué hace usted? Usted ama el arca. ¿Cómo el arca va a tocar el suelo? No. Y le pone la mano para detener el arca que no caiga al suelo. ¿Y qué sucedió? Muerto. Chum, cayó muerto enseguida. ¿Por qué murió? ¿Qué hizo las cosas sin amor? No. Hizo las cosas en contra de lo que Dios había dicho. Y una de las cosas es que esta noche los invito, vamos a comenzar a grabar otra vez ese tema que comenzamos hace unos días. Vamos a empezar de nuevo, los invito a todos, porque me alegro mucho que el viernes pasó algo, ¿no? El viernes vino y ¡fum! Más de uno ya comprendió, como que el Espíritu Santo y ¡pra! Les mostró. Y más de uno me llamó, me escribió, me decían, el sábado me decían la noche, y ahora sí estamos entendiendo. Ah, bueno, menos mal. Vamos a volver a comenzar ese tema del tabernáculo de David. Le estaba diciendo que hay que hacer las cosas conforme a lo que la palabra dice, no conforme a lo que yo creo que debe ser. Mis amados hermanos, ustedes, si son llamados al Evangelio, si son llamados a servirle al Señor, lleven su ministerio conforme a la palabra. Si usted le pregunta hoy, ¿qué es profeta? Es el que muestra el futuro,
No, eso no es cierto. Si alguien duda de mis palabras, mándeme un mensaje y hablamos acerca del tema. Apóstoles, que los apóstoles son los que llevan el manto, la autoridad y son los padres. No, eso no es cierto. ¿Que quién es un pastor? Un pastor es el que tiene un local con una gente, eso le llaman ovejas. No, eso tampoco es cierto. Que el pastor le toca casarse porque es que si no se casa, no, eso no es cierto. Pero David, primera de Timoteo, capítulo 3, dice, el que anhela obispado, buena obra desea, y es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que no sea avaro, que no sea amador del vino, que no sea contencioso, que gobierne su casa con sabiduría y que tenga a sus hijos en sujeción. Y también en primera de Tito, también en Tito capítulo 3 dice lo mismo. Sí, ¿de quién? Del anciano, del obispo, del presbíteros en griego. El anciano no es el pastor. Y usted puede ver que hay gente que piensa que el anciano es el pastor. El obispo es el que administra los recursos y bienes materiales. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los que manejan la parte doctrinal. Eso lo aprendemos en Hechos capítulo 6, donde dicen los apóstoles, bueno, no nos vamos a dedicar a atender la gente en su comida diaria, nosotros nos dedicamos a la palabra, hagan un favor, hagan diáconos. Y después Pablo es el que le dice, sobre esos diáconos pongan ancianos. Cogen esa palabra y se la ponen a un pastor. Es que aquí dice que usted debe ser casado. No, ahí está diciendo que el anciano, porque si no, Timoteo no hubiese podido ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Váyanse por favor a Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Qué dice? Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. No, capítulo 1. Ahorita leemos el 3. Tengan el 3 ahí. Versículo 3. ¿Qué dice? Versículo 2. No, versículo 1 en adelante. Primero de Timoteo capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Hasta el 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, por favor. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Ok. Nótese que le dice en el versículo 3, claramente le dice, te dejé en Éfeso para que pongas orden. Y en el capítulo 3 le dice, ponga ancianos que administren los recursos. Y le dice también a la lista de las mujeres viudas, no pongan mujeres viudas jóvenes para que les den comida, las mujeres viudas jóvenes que se casen. Entonces los pastores ponen un orden doctrinal, ¿se da cuenta? Por eso con amor les digo, primero léase la Biblia unas 7 veces antes de ser llamado pastor, antes de ser llamado apóstol. Ay, hermano, me dijeron que predique. Ah, no, sí, ahí usted predique, así no se haya leído la Biblia completa, predique lo poco que ha aprendido. Predique.
Lo invitaron a una congregación, predique, está en la calle, predique en un estadio. A Dios no le importa el conocimiento que usted tenga, a Dios le importa el corazón y que lo poquito que usted ha aprendido lo sepa predicar. Pero es que ejercer ministerio es otra cosa. Recuerda que ministerio de predicadores no hay, ¿no? Usted puede no tener ministerio y le toca predicar. Y ganar almas, puede ganar almas sin ser pastor, sin ser evangelista. Ah, esa es la otra. ¿Qué evangelista es el que gana almas? No, eso no es cierto. Todos estamos llamados a predicar, aunque usted no tenga un ministerio. Interesante esto. Por eso insto a todos a que asistan a la escuela, a que prendan la cámara. Ay, Dios santo, esto de la cámara sí es cosa seria, ¿no? Manuel, Marlecita, Marle, ¿por qué no te dejas ver, Marle? ¿Ah? Ya amaneció en Bogotá, Marle. Uy, sí, ya amaneció acá. Uy, faltan 10 minuticos para terminar. Volvamos otra vez al primer libro de Samuel. Locamente has hecho, Saúl. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. ¿Se le olvidó? Uy, pero yo recuerdo que usted me dijo que esperara 7 días en Gilgal. Sí, pero es que los 7 días no se han terminado. Todavía falta. Se desesperó. Cristianos desesperados, ¿no? El otro día leíamos el Salmo 77, la oración de un cristiano desesperado. Y más tarde, cuando usted pueda, leas el Salmo 77, donde empieza a decir: yo sé que tú me oyes, Señor. Yo sé que tú estás a favor mío, pero no quiero recibir descanso, no quiero dormir. Y le echa la culpa a Dios: no me dejas pegar los ojos. Y empieza la pensadera en la cama: ¿será que Él me quiere? ¿Será que Dios me ama? Y en el versículo 10 dice el salmista: oiga, yo estoy enfermo. Yo que estoy orando a Dios así, no, yo no puedo orarle a Dios de esa manera. Yo tengo que orarle a Dios en descanso. Enfermedad mía es esta, dice él. Y hay muchos cristianos que ahorita están enfermos, no pueden dormir. ¿Por qué? Porque no han entendido esperar. Deje de darle ayuditas a Dios. El Señor no necesita de ayuditas suyas. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué perdió él ahí? Oído, perdió el reino. Por desesperado, por no esperar, perdió el reino. ¿Conocen ustedes personas que se han desesperado y han tomado malas decisiones por no esperar que el Señor les dé la orden? Pero David ya me dio la promesa. Sí, la promesa de que ibas a hacer, sí, pero no estás capacitado. No estás capacitado para ser el obispo de tu congregación. Oído que hay pastores que están ejerciendo el obispado. O usted es obispo o usted es pastor, pero las dos cosas no puede ser. Son dos funciones diferentes. Buenas, no veo a nadie. ¿Quién está por ahí? Ah, Marlecita. Martica, el Señor te bendiga allá en la sierra. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo para terminar el capítulo. Versículo 15. ¿Quién lee, por favor? Y levantándose, Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado ¿en qué? Micmas. En Micmas.
no, Castelletrica. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan. Ay, Señor Jesús, qué pena con ustedes. No le digo, qué pena con ustedes un momento. Me saqué yo mismo. Por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Nótese algo ahí, hermana. Nótese algo. Saúl estaba desesperado por ir a pelear, ¿cierto? Y él no se había dado cuenta que no había espadas, que no había lanzas. Y el ejército de enemigo eran miles y tenían carros, tenían caballos. Hermano, mire, 100 personas pueden atacar a 2 caballos y no le hacen cosquillas. Los 2 caballos van para adelante. Y 100 personas con palos no paran 2 caballos. Eso arrasa con el que sea. No sé si ustedes alguna vez han visto como un caballo golpea. Imagine, y carros que sí tenían a los lados los carros. Ustedes no sé si han visto las películas que tienen hierro y van cortando pies, piernas, amputando miembros. Saúl estaba loco. ¿Y qué vas a hacer? Me llama la atención que dice que por un lado venían unos, por otro salieron 3 escuadrones, o sea, estaban bien uniformados. Uniformados no, bien que, ¿cómo se llama eso? Estaban bien entrenados. ¿Alguien me recuerda dónde estaba el ejército de Israel? ¿Quién recuerda? ¿Dónde estaba el ejército de Israel? Versículo 6. Cueva. Estaban escondidos en cuevas, desordenados. Le hago un llamado a todos los siervos de Dios: prepárese primero. Prepárese primero. Mire, hablo de ministerios, ¿no? De los ministerios neotestamentales, porque el ministerio de alabanza y oración ese no existe. Ministerios neotestamentales que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si usted va a ser llamado al ministerio, prepárese primero y léase la Biblia unas 5 veces mínimo. No vaya a ser que cometa errores que lleven a falsas doctrinas, como el hablar en lenguas, que estábamos hablando de la glosolalia. Y esas palabras enredadas que carecen de significado, Pablo en 1 Corintios 14 le dice: no más. ¿Quiénes van a hablar en lengua? Yo, 20, 30, no, un momentico. 2, máximo 3. Yo, ¿ustedes 3? Bueno. No, espere. Por turnos. Primero usted, luego usted, luego usted. ¿Cómo? Sí, por turno. Eso dice 1 Corintios 14. Bueno, vamos a empezar por turno ahí. No, espere. ¿Hay intérprete? Sí. Bueno. Él habla, usted interpreta. Y si no hay intérprete, cállese y hable para usted mismo ahí, de rodillitas. Y como no leen 1 Corintios 14, hoy tenemos un desorden.
de lenguas que no son lenguas, porque carecen de significado. Dice 1 Corintios 14, todas las lenguas tienen un significado para edificar el cuerpo de Cristo. Impresionante. ¿Dónde quedó mi hermana para que termine, por favor? Amén. Quedamos en el versículo para el 22. Dale. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que los tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aquí voy a decir algo un poco delicado, repito, lo voy a decir con amor, pero tengo que decirlo. El problema de estar en una congregación y tener pastores o personas que administran la iglesia y no tienen doctrina, es que van a ser como Saúl. Saúl sí tenía espada, Saúl sí tenía lanza. Y cuando usted tiene lanza y espada y su pueblo no, y usted lo manda a la guerra, están siendo como los ajedrecistas. ¿Saben qué son los ajedrecistas? Los primeros que mandan a matarse, ¿quiénes son? En ajedrez los peones son para sacrificarse. Y están tratando a la gente en las iglesias como peones. Vaya, haga. No importa si se muere o no, hágale. Pero no importa. Y peor los que dicen, deme soluciones, no problemas. ¿Usted ha escuchado eso? Vaya, haga, no sé, mire a ver, ese es su servicio, su obligación, su responsabilidad. Te van a poner de peón y te van a sacrificar. La reina de ellos no la sacrifica, ni el rey se sacrifica. ¿Me hago entender? Ojo con eso, mis amados hermanos. Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Son las 6:01 de la mañana. Terminamos dejándoles a todos ustedes la invitación para esta noche. Por favor, entren a nuestra nueva página en YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral, EFBI. Si son tan amables, dele me gusta. Más tarde el domingo subimos esta clase a YouTube, pero ya está en Facebook, David Menco Zafra en Facebook. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. Y que el Señor nos dé mucha sabiduría para no desesperarnos como Saúl. Quiero terminar recordando que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. Cristiano impaciente no tiene el Espíritu Santo. David, yo soy impaciente, tengo el Espíritu Santo, ¿qué hago? Para eso es bueno el ayuno. El ayuno es bueno para que la carne mengüe. Un ayunito, yo voy todos los días, no, un ayunito de 3-4 días, hágale con confianza y verá cómo la carne mengua. Padre, gracias por tu palabra, enséñanos a confiar en ti y a hacer las cosas como se deben, como dice tu palabra. Amén.